Buen día a todos, espero que se encuentren bien. Y el día de hoy vamos a estudiar el tema que son los derivados de los ácidos carboxílicos. El contenido que vamos a ver en esta clase, lo primero que vamos a estudiar son las características estructurales de los derivados de ácidos carboxílicos. Después vamos a ver la nomenclatura solo de dos tipos de derivados, que son los ésteres y las amidas. Luego están las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos y de algunos de sus derivados, así como las aplicaciones médicas también de algunos de los derivados que tengan más aplicación biológica. Lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar los ácidos carboxílicos de sus derivados de ácido. En la clase pasada se veía que un ácido carboxílico era un carbono que estaba unido a una cadena carbonada, R, que tenía un doble enlace hacia un oxígeno y que tenía un enlace simple hasta un grupo hidroxilo. Entonces, los ácidos carboxílicos sufren reacciones que son de sustitución nucleofílica. Es decir, que en la mayoría de las reacciones yo estoy sustituyendo, colocando otro grupo funcional en lugar del que estaba ahí. En el caso del primer grupo funcional que nosotros vamos a ver, que es el haluro de ácido, se está sustituyendo el grupo hidroxilo, por un halógeno, que es lo que nosotros vemos representado aquí con una X. Ese halógeno puede ser cloro o puede ser bromo, flúor o yodo. Sí, tiene que ser un halógeno para que sea haluro de ácido. Después nosotros tenemos otro que se llaman anhídridos. Estos anhídridos, ahí en este grupo hidroxilo, se ha sustituido por un grupo acilo, porque si nosotros vemos esta estructura de acá es la misma estructura que esta acá. Y en la clase pasada se les comentaba que solo este trozo es un grupo acilo, pero si ya le incluimos este grupo hidroxilo, ya es considerado como un ácido carboxílico como tal. Entonces, al grupo acilo se le ha unido otro, que es este el que nosotros podemos ver acá, y a ese se le conoce como anhídrido. Tenemos otro de los grupos funcionales que más vamos a estar viendo, el éster. Entonces, en el éster nosotros hemos sustituido el grupo hidroxilo por un oxígeno que esté unido a una cadena carbonada. En las amidas, nosotros sustituimos este grupo hidroxilo por un grupo amino. En los tioéster se sustituye el grupo hidroxilo por un azufre que está unido a una cadena carbonada y en este derivado, que es el acilfosfato, nosotros estamos sustituyendo el grupo hidroxilo por un grupo fosfato. Y ya el último grupo de los derivados de ácido que vamos a ver son las sales de ácidos carboxílicos, en donde yo lo que estoy haciendo es a este oxígeno le pertenece al grupo hidroxilo del ácido carboxílico. Ahí lo único que se ha ido es el hidrógeno. Sí, entonces aquí digamos que está el hidrógeno cargado positivamente y este queda cargado negativamente y se ha unido un cation. Sí, que puede ser sodio, puede ser litio, puede ser manganeso, cualquier correspondiente cation. Entonces, a eso es lo que nosotros le vamos a llamar como sal de ácido carboxílicos. El primer derivado de ácido que nosotros vamos a estudiar son las amidas. Y déjenme comentarles que son los derivados de ácido más estables dentro de todos los grupitos que les presenté en la lámina anterior. Entonces, ¿cómo se forma una amida? Una amida en un laboratorio, circunstancias normales, podríamos decir, se forma cuando tenemos un ácido carboxílico y eso lo vamos a reaccionar con el amoníaco. En esa primera reacción, nosotros vamos a tener como producto una amina primaria, amida primaria, que es esto lo que tenemos acá.
Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que es una amida? Primero, porque tenemos aquí el carbono, el doble enlace al oxígeno, la cadena carbonada, pero aquí en lugar de un grupo hidroxilo tenemos un grupo amino. ¿Sí? Que viene de quién? De este amoníaco con el que hicimos reaccionar el ácido carboxílico. Además de una amina primaria, este tipo de reacciones siempre nos genera como producto secundario agua. Sí, pero digamos de que ahí no está nuestro interés, sino que el interés está en esta amida que se acaba de formar. Entonces, es primaria porque nosotros vemos aquí que tenemos dos hidrógenos unidos a ese nitrógeno. Por eso se considera primaria. Ahora, imagínense que nosotros en lugar de reaccionar con el amoníaco, reaccionamos con un compuesto diferente. Por ejemplo, aquí está unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno, pero aquí tenemos un metil. Ok, bye. Entonces, este tipo de compuestos los vamos a ver más adelante. Vamos a aprendernos a nombrarlos en clases posteriores, pero de ahorita les puedo adelantar que es una amina con N. Se parece, pero una letra cambia todo. Este es una amina y este de aquí es una amida. Entonces, si reaccionamos el ácido carboxílico con este tipo de compuestos, nosotros vamos a tener una amida secundaria. ¿Cómo sé yo que es secundaria? Bueno, porque yo en un principio tenía el amoníaco que tenía tres hidrógenos y de esos hidrógenos suelta uno para formar agua y los otros dos se unen en sustitución en donde estaba el grupo hidroxilo. Bueno, en este caso, este grupo que está acá, este compuesto, dona uno de sus hidrógenos para formar el agua y lo demás se sustituye dentro, bueno, en la posición en donde hubiese estado el grupo hidroxilo. Esta es una amida secundaria porque el nitrógeno tiene dos enlaces a cadenas carbonadas. Se hace con respecto al nitrógeno en este punto. Y esta es una amina primaria porque el nitrógeno solo está unido a un carbono. ¿Se acuerdan de cuando se les explicaba en los carbonos? Tenemos carbono primario, carbono secundario, carbono terciario, carbono cuaternario. Bueno, en este caso, para identificar si la amida es primaria o secundaria, se hace con respecto al nitrógeno. Entonces, ahora imagínense, vamos a quitar esto, que en lugar de tener un hidrógeno, en este caso el compuesto con el que yo estoy reaccionando es otro, tiene aquí otro metil, otro metil. Entonces, en este caso, al momento de reaccionar, se iría este hidrógeno y quedaría aquí como sustituyente solo el nitrógeno con sus dos enlaces a las cadenas carbonadas. Tenemos la correspondiente amida terciaria porque ahí el nitrógeno está unido a tres carbonos. Es muy importante saber diferenciar entre los tipos de amida porque así es sus propiedades químicas. Por ejemplo, una amida terciaria no tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno porque el nitrógeno que está ahí presente, si bien tiene los dos electrones desapareados, en realidad no está unido a ningún nitrógeno con el cual poder hacer puentes de hidrógeno con otra sustancia. Entonces, por tanto, entre amidas terciarias no hay puentes de hidrógeno. En cambio, entre amida primaria y amida secundaria sí pueden existir los puentes de hidrógeno porque el nitrógeno allí presente está unido, en el caso de la amina primaria, a dos y en el caso de la amina secundaria a un hidrógeno. Entonces, sí es posible establecer ese tipo de fuerzas intermoleculares. Y eso cambia definitivamente, hace una gran diferencia, por decirlo así, en las características y en las propiedades que el compuesto presenta. Bien, ahora que sabemos cómo se forman las amidas, es momento de que aprendamos a nombrarlas.
Tenemos tres reglas. La primera de ellas dice, reemplace la terminación ico u oico del ácido carboxílico correspondiente con amida. Entonces, el primer paso me dice que yo, en este momento que estoy aprendiendo a formar el nombre, lo primero que tengo que hacer es asumir que yo tengo un ácido carboxílico. O sea, la regla es esa. En lugar de yo tener aquí un grupo amino, vamos a asumir, no es cierto, vamos a asumir que ahí hay un grupo hidroxilo en lugar de un grupo amino. Después dice eliminar la palabra ácido. Y el tercer paso dice que si mi nitrógeno está sustituido, es decir, que en lugar de tener dos hidrógenos, como sería en este caso, yo tengo una cadena R unida al nitrógeno, entonces yo voy a especificar eso como un sustituyente. Vamos a hacer este primer ejemplo. Si nosotros imaginamos que un ácido, aquí me quedaría primero ácido, porque todos los ácidos carboxílicos así empiezan. Ácido. Ok, ¿cuántos carbonos tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro carbonos. Y en el tercer carbono yo tengo un metil. Entonces pongo 3 metil butanoico. Butanoico. Vaya. La primera regla me dice que yo voy a sustituir la parte que dice oico por amida. Entonces todo esto lo voy a borrar. Y en su lugar vamos a colocar amida. Vaya. Después dice que yo tengo que eliminar la palabra ácido. Ok, la elimino. Y el tercero dice que si mi nitrógeno está sustituido, entonces yo vengo a evaluar qué es lo que yo tengo aquí en mi estructura y veo que mi nitrógeno no está sustituido porque aquí están los dos hidrógenos. Por tanto, el nombre correspondiente a este compuesto que está aquí presente es 3-metilbutanamida. Por el momento sí el proceso se siente largo, pero ahorita que ustedes están aprendiendo, la manera correcta de hacerlo es como se las acabo de explicar. Más adelante, cuando ustedes tengan mayor práctica, les va a salir bastante evidente cómo hacer el nombre de una sola vez sin tener que ir primero al nombre del ácido carboxílico y después cambiarlo. Pero eso es practicando. Ahora, intentemos nombrar este. Ok, y ya ustedes intentan nombrar este ustedes solitos. Vamos a ponerle T de tarea. Y vamos a nombrar este que está acá. Entonces, lo primero que nosotros ya aprendimos es que como le voy a quitar la palabra ácido, entonces ¿para qué colocarlo? Y decimos, este es mi carbono número 1, este es mi carbono número 2, este es mi carbono número 3 y este es mi carbono número 4. ¿Ok? Sigo teniendo en mi carbono número 3 un metil, pero ahora observamos que mi nitrógeno sí está sustituido. No está unido a ningún hidrógeno. Entonces, aquí tenemos un sustituyente que es etil y otro metil. Para nombrarlo pondremos primero los sustituyentes. Por tanto, aquí tendríamos, en orden alfabético, siempre recuerden eso,
Vamos a colocar N porque en orden alfabético el sustituyente etil va primero. Y como está en el nitrógeno y no es parte de la numeración de los carbonos, para indicar que está en el nitrógeno ponemos N. N-etil, ponemos guión. Ahora, antes de poner la posición en donde está el metil dentro de la cadena carbonada, ponemos el metil que está en el nitrógeno, es decir, ponemos primero la N, si es que tuviésemos un sustituyente ahí, coma, y después ponemos el número. ¿Sí? Es N,3. Dimetil. Y después ponemos butanamina. Asuman que aquí dice butanamina. Y ya no me cupo, pero asuman que dice butanamina, así como intenté escribirlo aquí también. De esa misma manera es en la cual ustedes tienen que nombrar este, que es mucho más fácil porque ahí solo tienen un sustituyente. Ahora viene la parte de las aplicaciones médicas. Esto estoy segura de que ya lo vieron en biología. Nosotros tenemos enlaces tipo amida en el enlace peptídico, que son los que unen un aminoácido con otro y forman a las proteínas. Entonces ya se les habrá comentado en su momento que los enlaces tipo amida que están aquí presentes en los enlaces peptídicos tienen cierta resonancia, es decir, que este doble enlace que está acá, en un momento de su existencia puede pasar a estar aquí, ¿sí? Y también en el siguiente momento puede regresar a su lugar, que es con respecto al oxígeno. Ese tipo de movimiento que hay, que se le llama la deslocalización de electrones, es lo que le da a los enlaces tipo amida su gran estabilidad a comparación de los otros derivados de ácidos carboxílicos. Cuando un aminoácido se une con otro, que se está uniendo el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxílico del otro, siempre se da lo que es la pérdida de agua. Entonces son datos muy importantes que ustedes tienen que saber. Primero que en el enlace peptídico, que es así como lo vamos a llamar siempre que nosotros estemos haciendo referencia a las proteínas y los aminoácidos, es un enlace tipo amida que tiene su correspondiente deslocalización de electrones solo en esta parte, que es lo que le brinda su estabilidad y que de hecho de ese mismo comportamiento es que ese enlace no puede girar. Si ustedes se recuerdan, ya se les habrá comentado en clases anteriores que el enlace tipo SP3 puede rotar. Se está rotando constantemente. Gira. En cambio, en enlace tipo SP2 ya no tiene esa capacidad para rotar. Y eso viene, de aquí podrían pensar de que no hay un enlace tipo SP2 porque es simple, pero como hay un momento en donde los electrones se deslocalizan y pasan a estar de ese lado, sí tiene carácter parcial SP2, no total, parcial. Entonces también le impide girar. Es un enlace que está, em, iba a decir estático, pero inamovible. Inamovible es la palabra. O sea, puede girar todo lo demás de la molécula, pero esta parte donde están su carácter parcial SP2 y todos los enlaces que son SP2 y menos los SP, que son los triples enlaces, no giran. Biológicamente eso es algo muy importante porque más adelante van a ver que hay enzimas que necesitan tener una posición específica para tener su función biológica y si pudiesen, perdón, girar
como los enlaces SP3, a lo mejor tendrían otra configuración, tendrían los grupos funcionales en otro lado y ya no tendrían su función biológica correspondiente. Entonces, esa es una parte muy importante, que el enlace SP2 no gira, que es enlace SP2 parcial por la deslocalización de los electrones y que tiene su correspondiente liberación de una molécula de agua por cada enlace peptídico hecho. El siguiente derivado de ácido carboxílico que nosotros vamos a ver es las sales de ácidos carboxílicos y como ejemplo tenemos el benzoato de sodio. Aquí tenemos la estructura y vemos que está el ácido carboxílico, es decir, el grupo funcional carboxílico que se ha quitado su hidrógeno y en su lugar tenemos el ion sodio. Es un producto que se utiliza como conservante porque funciona como antifúngico y antibacteriano en bebidas que tengan cierta acidez, como las de naranja, las de mandarina, también en salsas, en mermeladas, en varios tipos de producto cosmético. Pueden ser cremas hidratantes, pueden ser algunas marcas de pasta dental. Sí, es utilizado en una amplia variedad de productos. Tiene una cierta controversia con respecto a su uso no moderado o indiscriminado, por lo cual la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha propuesto una ingesta diaria admisible que se abrevia IDA, que va entre 0 a 5 miligramos por kilogramo de la persona al día. Entonces, eso es la ingesta diaria admisible para este tipo de compuestos del benzoato de sodio. En todo caso, el excederse de esa cantidad sí se asocia con un daño al organismo. Aquí tenemos cómo se produce el benzoato de sodio. Comenzamos a partir del ácido benzoico y del hidróxido de sodio. Como vemos, tenemos un ácido y una base. Por tanto, es una reacción de neutralización en donde se me genera una sal, que es el benzoato de sodio, y agua como producto secundario. Ahora, el benzoato de sodio es el que se agrega a los productos, ya sea jugo de limón, naranja, que sean productos con cierta acidez y que tengan una base acuosa. Una vez interacciona el benzoato de sodio con el agua, nos genera benzoato y iones sodio, es decir, se disocia en el agua. Y ambos están solvatados, es decir, que están rodeados por moléculas de agua interaccionando por fuerzas intermoleculares de ion dipolo. Este compuesto tiene un rango de su máxima efectividad que es de 2,5 a 4, porque el pKa del benzoato de sodio es en promedio de 4,2. Entonces, funciona a un pH menor que su pKa, porque a ese pH menor que su pKa, este compuesto, que se acaba de disociar del benzoato de sodio, el ion benzoato, agarra un hidrógeno y lo tenemos en su forma neutra, que sería ácido benzoico. O sea, ya no lo tenemos ionizado, que es lo primero que pasa en la disociación. Y eso sucede por sus propiedades ácido-base, porque está en un medio que a pesar de ser acuoso, tiene un pH de 2,5 a 4. Como ahora lo tenemos en su forma neutra y tiene una cadena hidrocarbonada que es de considerar, le da carácter liposoluble, por lo tanto puede atravesar las membranas de las bacterias y de los hongos. Una vez dentro de la membrana de las bacterias, allí nosotros tenemos un pH que es mucho mayor que su pKa. Por tanto, dentro
de la célula de la bacteria y dentro de la célula del moho es donde se vuelve a disociar y forma benzoato y iones hidrógeno. O sea, se disocia, se va este hidrógeno dentro de la bacteria, dentro del moho. Entonces, como las bacterias y el moho tienen unas condiciones específicas con las cuales se puede vivir, cuando se acidifica su medio intracelular, se mueren. Sí, dejan de funcionar. Hay muchas funciones dentro de la bacteria que ya no hacen su correspondiente metabolismo porque ya el medio es diferente, es más ácido. Entonces, esa es la función del ácido benzoico, pero para hacerla tiene que estar en un producto cuyo pH sea menor que su pKa. Si ustedes lo utilizan en un producto cuyo pH quizás es más básico, a lo mejor 8 o 7, entonces no va a funcionar porque a ese pH estaría ionizado y no entraría dentro de las membranas. Las propiedades ácido-base de los compuestos sí son muy importantes para las funciones que desempeñan. Y ahora también está esta línea que yo había puesto aquí, que solo es como un recordatorio de que si yo hubiera puesto el ácido benzoico en medio acuoso, también me produciría iones benzoato. Pero en este caso se usa la forma mucho más estable del compuesto, que es la sal, en donde sí ya se establece que el momento de la disociación va a ser hasta que esté en contacto con el agua. Es mucho más seguro la utilización del benzoato. Y tenemos aquí también un recordatorio de que, pues, a pesar de que se puede formar en el laboratorio, la realidad es que los iones benzoato están presentes de forma natural en la canela, en los champiñones, en los arándanos y en el clavo de olor. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo con el conservante? Aquí, solo les traigo la vía de desintoxicación, las otras vías en donde se establece que el ácido benzoico podría formar otros compuestos que son dañinos para la salud, pues no están muy claras como tal. Entonces, vamos a hablar de lo que es seguro. Y es seguro que el ácido benzoico se metaboliza en el hígado y en el hígado lo que hace es que lo va a unir a la glicina y ya establecimos que pues el ácido benzoico sufre reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces, este grupo hidroxilo, perdón, va a ser sustituido por el grupo amino de la glicina. Va a haber una unión. Aquí se va a colocar todo ese grupo. Y completo, ¿verdad? Toda la molécula se va a colocar aquí. Todo. Al final vamos a tener el ácido hipúrico. Si ustedes se recuerdan, ya habíamos mencionado una reacción similar que me daba ácido hipúrico también, pero con otro compuesto aromático. Entonces yo quiero que vean cómo ahí en la posición en donde se unen por sustitución me genera un enlace tipo amida, además de los correspondientes iones hidrógeno, que son desechados por medio de la orina en un promedio que se ha documentado que es de 6 horas. Bien, vamos a estudiar los otros derivados que son los ésteres y el proceso de esterificación, que es la formación de un éster. Para eso, en el laboratorio se tienen varias formas de poder hacerlo. Una de ellas es a partir del ácido carboxílico con un alcohol y tenemos un ejemplo del ácido acético o etanoico con el metanol. Vemos como por sustitución nucleofílica vamos a sustituir este grupo hidroxilo que se va a unir a este hidrógeno y este grupo que está acá se va a colocar en la posición en donde anteriormente teníamos el grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo me va a formar agua y el otro me va a formar el éster. Aquí es donde está el enlace tipo éster.
Para nombrar este tipo de compuestos, vamos a ver de que es mucho más fácil que las amidas. De hecho, nosotros sabemos que partimos del ácido acético. Bueno, entonces vamos a poner acetato. Acetato de metilo, porque se está uniendo un grupo metil, acetato de metilo. Si hubiese sido un ácido propanoico, que lo estamos metiendo, perdón, que lo estamos reaccionando con un alcohol etílico, entonces sería propanoato de etilo. O sea, la nomenclatura aquí es muy sencilla. Y también tenemos la parte en donde se nos muestra que también está presente de forma natural en el ambiente. Tenemos que en la piña hay butanoato de metilo, que en la banana hay acetato de isopentilo y que de hecho también está presente en la miel. En la miel tenemos este que se llama hexadecanoato de triacontilo. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como una cera. Más adelante, cuando estemos viendo lípidos, les menciona que en la clasificación de los lípidos hay una que se llama cera. Y es esto, un éster, un ácido carboxílico unido a un alcohol, solo que estamos hablando de cantidades de carbono mucho más grandes. Aquí hay una cantidad enorme de carbonos tanto en el alcohol que se une como en el ácido carboxílico. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que ustedes identifiquen dónde está un enlace tipo éster, que en este caso sería esto, de hecho ya está en rojito. Este también es un enlace tipo éster y aquí el enlace tipo éster está aquí todo unidito, pero es esto. De hecho, quizás hasta está un poquito mal dibujado porque el doble enlace tenía que estar con respecto al carbono y aquí lo han puesto casi directo al oxígeno, por eso son detalles de imagen. Como aplicación médica de los ésteres tenemos a la aspirina. Hay varias formas de producir aspirina en el laboratorio, pero vamos a ver esta que consiste en tener ácido salicílico, que es este compuesto que nosotros tenemos aquí presente, y se hace reaccionar con ácido acético. Necesita condiciones específicas, que es un medio ácido y calor para que la reacción pueda producirse. Y vemos cómo la reacción consiste en que esta parte, perdón, desde aquí, es toda esta parte de aquí es la que se va a unir a esta posición en donde estaba el grupo hidroxilo y el grupo hidroxilo me va a formar agua con el hidrógeno que quede aquí sobrando del ácido acético. Entonces al final me forma la aspirina que como nombre común tendría el ácido acetil salicílico. La aspirina se conoce por ser una INES, es decir, un antiinflamatorio no esteroideo. La misma palabra lo dice, no es un esteroide. Funciona como antipirético, baja la fiebre, antiinflamatorio y analgésico, que es para reducir el dolor. Y como todo medicamento que no se use correctamente o en moderación, trae complicaciones si se toma en exceso, que son gastrointestinales y cardiovasculares las complicaciones. Hay también beneficios que se ha visto a este tipo de medicamentos que también previenen el infarto y reduce los derrames cerebrales en el caso de las personas que tengan ese tipo de padecimiento y está en riesgo que en el caso de ser gastrointestinal son los sangrados estomacales y en el caso de ser cardiovasculares que serían hematomas y sangrado. Ahora vamos a ver cómo la aspirina funciona dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos la pastilla al pH que nosotros tenemos en el estómago, es proporcionado por el jugo gástrico, que es aproximadamente de 1,5. Entonces, a ese pH, la aspirina nosotros lo vamos a tener en su forma neutra, es decir, aquí va a haber un hidrógeno.
Y como está en su forma neutra y tiene un anillo aromático que le da cierta liposolubilidad, puede atravesar la membrana de nuestro sistema gastrointestinal y una vez llega a a la sangre es ahí donde se ioniza porque el pH de la sangre es mucho mayor que su pKa, es de 7,35 a 7,45. Una vez ionizado, es decir, que pierde su hidrógeno, ¿ok? Y nos queda solo el acetil salicilato, ese es el que actúa para hacer todas sus funciones como de antipirético, analgésico, antiinflamatorio. Vale. Dentro de nuestro cuerpo tenemos una enzima que se llama ciclooxigenasa y la enzima se encarga de tomar el ácido araquidónico y convertirlo en prostaglandinas y tromboxanos. Aquí solo tenemos el ejemplo de las prostaglandinas. Entonces se cree, mediante estudios, se ha determinado que la gran mayoría de los efectos que se sienten al tener inflamación y la subida de fiebre y el dolor provienen a partir de la producción de algunos tipos de prostaglandina, porque hay varios, y algunos tipos de tromboxano. Entonces, la aspirina lo que viene a hacer es a inhibir la enzima ciclooxigenasa para que ya no produzca esas moléculas que dan esa sensación. Como ustedes saben, una enzima, ya lo habrán visto en biología, es una proteína, por tanto está compuesta por aminoácidos. Y uno de los tantos aminoácidos que la componen es una serina que a partir de ciertos estudios, o al menos el que yo les he puesto en la bibliografía, establece que es la serina 530. Los aminoácidos, cuando se estudian, tienden a numerarlos. Entonces se ha determinado que es ese, la 530. Lo que hace en esa serina tiene un grupo hidroxilo, que es este que está aquí. Y la aspirina, una vez ionizada, tiene este grupo que está acá. La reacción es la siguiente. Lo que sucede es que este grupo hidroxilo va a perder su hidrógeno y en su lugar se va a colocar ese grupo acil. Así se llama este grupo. Este grupo se llama acil. Pudiese aquí, en este metil, haber otros carbonos, como ya les había mencionado antes, pero aquí tenemos un metil. Entonces, ese grupo acil es el que se une a ese oxígeno. Y una vez nosotros quitamos ese hidrógeno y colocamos ese grupo acil, ya la ciclooxigenasa ya no puede ejercer su función. ¿Por qué? Porque tiene otro aminoácido. La secuencia de aminoácidos es muy importante para las proteínas, de tal manera que si se modifica por poquito, en este caso que es un grupo acil el que se le ha agregado, pues ya no cumple la función que tenían originalmente. Entonces ahí se une covalentemente en una reacción que se llama transesterificación. Es decir, aquí yo estoy formando un enlace éster con lo que sería la serina de la ciclooxigenasa. Pues ahí la tengo inactivada y ya no puede, por más que quiera, agarrar el ácido araquidónico para convertir sus correspondientes prostaglandinas. Al final, como solo se fue el grupo acetil, me queda salicilato, que el salicilato llega al hígado, que es nuestro gran órgano desintoxicante, y se une a la glicina. La glicina está famosa en esta clase, y me forma otro ácido, que es el ácido salicilúrico, que ya sí puede ser excretado mediante la orina, si los riñones hacen ese maravilloso proceso y vemos nuevamente donde tenemos un grupo amida en la formación de este compuesto que ya sería de excreción. Otro ejemplo de aplicación que traía sobre los ésteres es la hidrólisis básica o saponificación, es decir, hacer jabón. Comenzamos a partir de una grasa, ya la habrán visto en biología.
Aquí tenemos un triacilglicérido y el triacilglicérido tiene esta partecita que es un glicerol y tiene estas partes de aquí que son ácidos carboxílicos que se han unido. Estos van a reaccionar con el hidróxido de sodio y se va a romper. Entonces déjenme borrar esto. Ay, perdón, era con este otro. Y se rompen estos enlaces justo aquí. Es donde se rompe mi triacilglicérido y me forma el glicerol. Es decir, en cada uno de los oxígenos que vemos acá hay su correspondiente hidrógeno, el glicerol, y me forma sales de ácidos carboxílicos. Vemos un ácido carboxílico en donde está unido un ion sodio, ¿sí? Y esto que tenemos acá son las moléculas de jabón. Si las sales de ácidos carboxílicos pueden cumplir esa función porque son moléculas anfipáticas. Esta parte de acá se le va a conocer como cabeza hidrofílica y puede hacer interaccionar con interacciones ion dipolo con el agua. Y esta parte de acá se le va a conocer como cola hidrofóbica y va a interaccionar con la suciedad o la grasa que nosotros tengamos en nuestras manos por medio de fuerzas de dispersión de London. Entonces, eso es anfipático, es que va a tener ambas partes, que puede interaccionar con el agua y otra parte de la molécula que puede interaccionar con la grasa. Y aquí tenemos el mecanismo. Como les decía, la sal de ácido carboxílico tiene dos partes. Está la que puede interaccionar con el agua, que es la cabeza polar, y la que puede interaccionar con la grasa, que es la cola, perdón, no polar. Y tenemos aquí el ejemplo de que hay una gota de grasa, podría estar encima de nuestra piel. Y lo que hace el jabón es que va a interaccionar con fuerzas de dispersión de London la parte no polar y va a dejar las cabezas que van a estar mirando hacia el agua porque son las únicas con las cuales pueden establecer una interacción. Entonces las moléculas de jabón, las sales, van a comenzar a rodear a la molécula de tal manera que al final me van a formar una esfera. Esta esfera, que es lo mismo que tenemos acá, se llama micela. Sí, es una micela. Y aquí en el centro es donde nosotros vamos a tener la grasa. Una vez se ha formado la micela, sí, que ya nos hemos lavado la mano y se ha formado la micela, al momento de enjuagarlos, que es lo que he querido representar acá, esa micela se puede ir con el agua, pero hasta que se haya formado. Entonces ese es el mecanismo del jabón. Así es como los libramos de la suciedad en la piel. Y en cualquier otra superficie también es el mismo principio. El siguiente ejemplo es el aspartame, un endulcorante sintético. Hay varios tipos de endulcorante, no es el único que ha surgido a partir de pues un aumento en la obesidad y en varios trastornos metabólicos como es la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Entonces, el aspartame pues está compuesto de dos aminoácidos y de un metil, que es esta estructura que nosotros vemos acá. Por tanto, no se metaboliza igual que la glucosa porque no es un carbohidrato. Está compuesto por un ácido aspartico, por una fenilalanina y por un metil, que es lo que nosotros tenemos acá. Y tiene dos tipos de enlace diferentes. Está este en amarillo, que es el enlace tipo amida, y está este en verde, que es el enlace tipo éster. Y es un compuesto muy utilizado en la actualidad porque es barato y puede endulzar con menor cantidad que la sacarosa. Es decir,
Si ustedes van a endulzar algo, quizás con una cantidad de sacarosa, entonces el aspartame lo puede hacer con mucho, mucho menos. Entonces, por eso es que lo podemos ver en las etiquetas de un montón de productos que dicen cero, que dicen light, bebidas, yogures, gelatinas, flanes, azúcares, de todo. Test también se puede encontrar presente este tipo de compuesto. Lo que sí es que hay varios tipos de estudio. Es un compuesto que, al igual que los otros que he mencionado antes, tiene su correspondiente daño al organismo si se consume en exceso. Por tanto, la FDA y la EFSA, la FDA estadounidense y la siguiente europea, han establecido un límite máximo que va de 40 a 50 miligramos por kilogramo de la persona al día. Ese es el límite máximo en donde se considera que aún es seguro consumir el aspartame, que ya después de eso, pues ya no, ya representaría un riesgo. Bien, vamos a hablar de la metabolización del aspartame. Entonces, recordemos, son dos aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico, que es un enlace tipo amida, y uno de esos aminoácidos está unido con un enlace tipo éster a un metil. En nuestro cuerpo nosotros tenemos enzimas que se llaman esterasas y peptidasas. Son encargadas de romper enlaces. Las estearasas rompen enlaces éster y las peptidasas rompen enlaces peptídicos. Y necesitamos de ambas porque tenemos los dos tipos de enlaces en este compuesto. En nuestro sistema digestivo, que está acá, nosotros tenemos la secreción de esas enzimas y comienzan desde el estómago. Y tenemos la mayor secreción de ellas en el intestino. El intestino tiene tres partes, está el duodeno, el yeyuno y el ileón, en donde se da la mayor cantidad de secreción de estas enzimas es en el duodeno. Entonces ahí tenemos la mayor metabolización del aspartame. Esta ruptura de enlaces consiste en una hidrólisis. Es decir, yo voy a cortar enlace aquí, es una hidrólisis. Yo voy a cortar el enlace acá, es otra hidrólisis. Es decir, yo estoy agregando agua y como producto de esa hidrólisis obtengo el ácido aspartico, la fenilalanina y metanol. Esos son los tres productos que se obtienen de la hidrólisis del aspartame. Y esto pasa del sistema digestivo a la sangre. Vamos a ver los efectos adversos del aspartame. Si nosotros tenemos un uso inadecuado de este tipo de producto y se consume en exceso, vamos a tener un aumento de fenilalanina, de ácido aspartico y de metanol. La metabolización del metanol ya la vimos en la clase de alcoholes, que pasa de metanol a formaldehído, de formaldehído a ácido fórmico, y los riesgos de esa ruta metabólica ya se sabe. Ahora, si nosotros tenemos un aumento de fenilalanina, que es un aminoácido esencial, la gran mayoría de lo que nosotros consumimos en la dieta está destinado a ser tirosina. Hay otra parte de lo que se consume que va para otro tipo de procesos. Para formar tirosina, yo les estaba mencionando en la clase de ácidos carboxílicos que necesitamos de una enzima específica que se llama fenilalanina hidroxilasa. Sin ella no se puede. Entonces, hay personas que de manera genética no pueden producir la enzima, por lo tanto no pueden formar tirosina. Y toda esa fenilalanina que uno está consumiendo de manera diaria en la dieta, porque la fenilalanina está en todo tipo de proteínas, se comienza a acumular y el cuerpo necesita sacarlo. De alguna forma lo tiene que metabolizar y lo manda por otras rutas, en donde se forman fenilcetonas.
Y las fenilcetonas son favorecedoras del estrés oxidativo y a esa enfermedad se le llama fenilketonuria, que es lo que hemos nosotros escrito acá. Aparte que tener niveles altos de fenilalanina que no se ha metabolizado contribuye a la reducción de serotonina y dopamina que a nivel cerebral sí contribuyen a un daño en el estado emocional de una persona, en la salud mental, aparte. Y también tenemos el aumento en los niveles de ácido aspartico. El ácido aspartico es esencial porque es un neurotransmisor y funciona para la parte de hacer la conexión entre las neuronas del pensamiento que nosotros pues todos tenemos todo el tiempo. El ácido aspartico está ahí presente. Pero en el caso de tener mucho, se da un caso que es la hiperexcitabilidad neuronal. Y pues sí, la combinación de las dos cosas puede llevar a casos de degradación neuronal. Daños neurodegenerativos era la palabra. Entonces, como les comentaba, es otro compuesto controversial, tiene su parte buena y también tiene su parte mala en el caso de ser consumida en exceso. El siguiente ejemplo que traigo es la penicilina. Lo primero que vimos en esta clase fue las amidas. Bueno, ahora les traigo las amidas cíclicas, que se llaman beta-lactamas. Estas se llaman beta-lactamas, la que vamos a ver. Entonces, la penicilina tiene un anillo de beta-lactama. Nosotros tenemos un ácido carboxílico. Este es mi carbono número uno. Este es mi carbono número 2. Este es mi carbono número 3. Y en el carbono número 3 yo tengo un grupo amino. ¿Ok? Bien. Entonces, si ustedes recordarán, porque me parece que también lo vieron en biología, el carbono adyacente al carbono número uno, es decir, el carbono número 2, que es el que le sigue, se llama alfa. Y el que le sigue al carbono número 2, que es el carbono número 3, se llama beta. La reacción aquí ocurre en la misma cadena. Este grupo amino que está aquí reacciona con el hidroxilo del grupo carboxílico de la misma cadena. Entonces se da una sustitución. Recuérdense que siempre son sustituciones nucleofílicas las que suceden entre ácidos carboxílicos y los demás compuestos. Y se cierra el compuesto y forma un ciclo, un anillo, que es lo que nosotros conocemos como lactamas. Este se llama beta-lactama porque en el carbono beta es donde estaba el grupo amino que se sustituyó por ese grupo hidroxilo. Y ahí es donde se forma el enlace tipo amida. Si ese grupo amino hubiese estado en un cuarto carbono, ya no sería beta-lactama, es otra cosa. Pero aquí nos vamos a quedar con el hecho de que la penicilina tiene un anillo de beta-lactama. ¿Y que se llama beta-lactama? Porque el grupo amino que se unió o formó parte de la reacción para formar el enlace tipo amida que hace el cierre, estaba en el carbono beta. Eso ya está claro. Vaya. Aparte de la penicilina, con el tiempo se fueron creando diferentes versiones más efectivas para controlar a las bacterias. Una es la penicilina G y otra es la cefalexina. Y hay más, hay varias, pero lo que siempre va a ser común en todas ellas es que van a tener un anillo de beta-lactama. ¿Sí? Pueden tener otras características en común, pero lo que no les va a variar es el anillo de beta-lactama, que tiene que estar ahí presente porque es el que hace la función como antibacteriano.
vamos a hablar de cómo la penicilina hace su función como antibacteriana. Las bacterias tienen una enzima que se llama transpeptidasa que ayuda a la formación de la membrana celular de la bacteria. Y dentro de esa enzima nosotros tenemos un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo, al entrar en contacto con la penicilina, hace que se rompa el enlace tipo amida y este que está aquí, este carbono, es el que se va a unir directamente por enlace covalente al oxígeno del grupo hidroxilo que está presente en esa enzima. Una vez se une, inactiva la enzima y ya la bacteria no puede seguir generando la parte fundamental de su membrana, una parte fundamental de su membrana, porque no es que la transpeptidasa lo haga todo, y muere. O sea, una vez ya no logra cumplir esa función, ya no es funcional la bacteria. Entonces, de esa manera es como hace la función la penicilina. Se rompe el enlace de amida del anillo beta-lactama y se une covalentemente a la enzima transpeptidasa en un grupo hidroxilo. Hay otras bacterias que de hecho han aprendido a defenderse o ya lo traen dentro de su codificación genética y tienen enzimas que se llaman beta-lactamasas. Lo que hacen es que estas enzimas que están aquí detectan a la penicilina mucho antes que llegue a la enzima transpeptidasa y rompen ese enlace amida. Una vez roto ese enlace, ya la penicilina no sirve, se inactiva. Entonces, hay bacterias que sí tienen estas enzimas y hay otras que no, en donde la penicilina hace su acción de maravillas. Lo siguiente que vamos a ver es el enlace tipo tioéster y lo vamos a ver en la acetilcoenzima A. Toda esta estructura de aquí representa la acetilcoenzima A, pero yo quiero que le pongan atención justamente a este enlace de aquí. Tenemos un carbono con su doble enlace hacia un oxígeno y un enlace hacia el azufre. Ese es el enlace tioéster. Y es muy importante porque la hidrólisis de ese enlace libera una gran energía. Y ya hemos dicho que hidrolizar significa romper, romper el enlace. De hecho, ya lo hemos visto, no lo hemos visto, perdón, pero ustedes ya han escuchado en el ciclo de Krebs que nosotros tenemos la acetilcoenzima A que reacciona con el oxalacetato y me forma citrato. Bueno, eso lo hace porque hay una enzima que se llama citrato sintasa que se encarga de la hidrólisis del acetilcoenzima. Hidroliza el enlace tipo tioéster, el enlace tioéster, lo rompe. Y hidrólisis significa agregar agua, que es lo que nosotros estamos observando aquí en el esquema. Una vez se hace la hidrólisis de ese enlace, le da la energía suficiente para que esta partecita de aquí, que ya nos la presentan en color anaranjadito, se una al oxalacetato y me forme citrato. Si no se diera esa hidrólisis y si no se tuviese ahí un enlace tioéster, muy probablemente la reacción no se daría y el ciclo de Krebs no continuaría. Entonces, es muy importante. ¿Con qué es lo que se tienen que quedar de esta lámina? Con la identificación de un enlace tioéster, que lo vean y digan un enlace tioéster. Y que sepan que la hidrólisis de ese tipo de enlace libera una cantidad de energía considerable, suficiente como para darle continuidad a uno de los metabolismos más importantes que tenemos. Todos son importantes, que es el ciclo de Krebs. Aquí tenemos el otro tipo de enlace, que es el enlace tipo acil fosfato, y lo vamos a ver en la formación de asparagina. Vamos a partir de un aminoácido que es el ácido aspartico. Aquí le hemos puesto aspartate, pero es porque ya está ionizado, pero es el ácido aspartico, si estuviera neutro. Para hacer asparagina, que también es otro aminoácido, es una sustitución en donde aquí donde está el oxígeno,
se coloca un grupo amino. Si este grupo amino proviene de la glutamina. Pero para que suceda esa sustitución se tiene que activar al carbono, porque así como está acá, a ese grupo amino le va a costar reaccionar. O sea, no puede. Por tanto, para hacer eso se forma el enlace acil-fosfato. Viene el ATP, que es esta molécula que nosotros tenemos aquí y que ya vieron en biología y que también me parece que se las presenté en algunas clases atrás. Y esta parte que es sombreado en verde es la que se une al oxígeno, ¿sí? Entonces, el enlace acil-fosfato es esto que está acá. Solo esto. Ya la otra parte de la ribosa con la adenina, ya eso es otra cosa. Pero el enlace solo es esta parte. Como el fosfato es un grupo que es más electronegativo que el carbono, por tanto, jala la densidad de electrones hacia él y hace posible que el grupo amino que nosotros queremos poner, que proviene de la glutamina, como ya se los había mencionado antes, se pueda unir. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar en esta diapositiva? Bueno, con la identificación de un enlace acil-fosfato y que pues veamos su utilidad, que en este caso funciona para activar, es decir, que se pueda dar una reacción. En este caso, que es la sustitución del oxígeno por un grupo amino. Y eso es todo, los derivados y los tipos de enlace que íbamos a ver en esta clase. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Está la bibliografía que ya se las voy a presentar. Ser artículos se les ha puesto específicamente la parte necesaria para que lo puedan leer, porque los artículos son bastante extensos, entonces nos vamos a quedar con partes específicas. En caso de que tengan dudas, pueden consultar, ya saben que ahí estamos para ayudarles. Bibliográficas, en caso de